Anlín y Amor Viviente, ¿verdad? Allá la viña también, aunque también son mitad viña, mitad manantiales en el desierto. Quiero decirles, ¿verdad?, que la iglesia que hoy nace, ¿verdad?, no nació hoy realmente. Siempre he creído que Dios tiene propósitos muy lindos. Algunos nos conocimos no hace más de 2 años, con otros tenemos toda una vida. Perdón. Y si hubiéramos pensado hace 5 años o hace 3 años dónde estaríamos hoy, muchos nunca hubieran pensado que estaríamos aquí. No conocía a muchos de aquí, casi a nadie. O sea, a Carlos único que conocía yo y trataba. Y a este niño que lo conocí chiquito, ¿verdad? Pero el Señor es precioso. El Señor nos escogió para ser diferentes, para conocerlo a Él. No porque hayamos hecho algo bueno, no porque lo mereciéramos. Dice la palabra que todos pecamos, por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y sin embargo Dios nos amó a tal manera que entregó a Jesucristo para que hoy tuviéramos la oportunidad de conocerlo. Para mí es un privilegio llamarlos hermanos, porque aunque no nos conozcamos a perfección, somos un cuerpo en el Señor, amén. Y aunque estemos en diferentes denominaciones, el Señor es el mismo. Amamos al mismo Jesús resucitado y viviremos para honrarle toda nuestra vida. Esa canción hermosa, la gloria sea para ti, a ti sea toda la honra, debe ser una canción que debe estar en nuestros corazones, implícita. Que cada cosa que hagamos sea algo para el Señor, no para que los hombres nos miren. Yo me gozo al ver cómo Dios le ha unido a Ever personas que adoran al Señor con espíritu y en verdad. Tales adoradores, dice el Señor, que es necesario que hayan. Esos son los que Él busca. Dios no ocupa músicos, Dios ocupa levitas. Dios no ocupa personas que simplemente se congreguen en una reunión, sino que crezcan, que caminen, que busquen la meta al final del camino, que entren por ese camino angosto y aún a pesar de la adversidad, caminen por él, aunque sea difícil. Muchos hoy estamos aquí, solo Dios sabe a dónde nos va a llevar en 1 año, 2 años. Habrá ministerios, no lo sé si el Señor va a levantar más personas, no sabemos si el hermano estará en Honduras, si lo llevará a otro lugar. Solo podemos esperar y confiar en el Señor, de que todo lo que hacemos a los que aman a Dios es para bien. Todo en manantiales en el desierto, esto que no nació hoy sino en la eternidad, cuando un día Dios dijo salvaré a estas personas. En ese momento, cuando Dios lo decidió, ahí estábamos nosotros antes de haber nacido, y sin embargo el Señor lo decidió de esa manera. Hoy estamos aquí para gozarnos. Gracias por compartir este momento. Gracias porque los que dijeron sí, los que nos van a acompañar de aquí en adelante, gracias. Porque no es para nosotros, ni es para engrandecer ni a mí, ni a mi esposa. Nosotros no buscamos eso. La gloria tiene que ser para Cristo. Y si no es para Cristo, no vale nada. Tiene que ser para Cristo. Voy a pedir al hermano Kevin que ore por la ofrenda y luego vamos a entrar al tema del día de hoy. No, disculpa, no puedo tener aquí. No llamamos la canastita, hermano. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias en Lucas 21. Amén. Dice la palabra, levantando los ojos, vi a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vino también una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas y dijo,
En verdad os digo que esta vida pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de los que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo su sustento, todo lo que tenía. Amén. Tenemos que dar una ofrenda de corazón, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a orar por la ofrenda. Gracias, Padre, porque nos vas a dar este privilegio, Señor, de poder ofrendarte, mi Dios, de poder darte un poquito, mi Dios, de lo mucho, mi Dios, que tú nos das, mi Dios. Gracias por este privilegio tan maravilloso, mi Dios. Te pedimos que bendigas esta ofrenda, mi Dios. Bendice esta ofrenda al 100%. Bendice, mi Dios, al que te va a ofrendar y al que no también bendícelo. Provee trabajo de bendición, mi Dios. Bendice la finanza de cada uno de mis hermanos. Bendice sus trabajos, bendice la finanza de esta iglesia y de las demás iglesias. Tu palabra dice, mi Dios, y el Dios de los cielos, Él nos prosperará cada día, Señor. Y hoy vamos a declarar, mi Dios, que tú nos vas a prosperar, mi Dios. Tú nos vas a llevar más alto, mi Dios. Declarando, mi Dios, que tú nos vas a bendecir, mi Dios. Así, mi Dios, como bendeciste a Job, mi Dios, cuando se encontraba en aquel momento de calamidad, mi Dios. Pero él obtuvo la bendición, mi Dios, porque supo esperar. Bendice, mi Dios, en gran manera esta ofrenda. Y al que te va a ofrendar, bendícelo en gran manera, mi Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, amén. Te lo pedimos. Amén. Vamos a pasar así para que pase cada uno. Bueno, ¿verdad? Como les dije, gracias por venir, por estar en este lugar. Creo que la alabanza y la adoración estuvo preciosa. El Señor ha ministrado nuestras vidas, ha hablado a nuestros corazones. Pero es necesario que siempre nos reunamos para compartir la palabra. Este es el tema principal, incluso de la iglesia primitiva. Ellos compartían las cosas, pero siempre alababan al Señor con palabra. Porque la palabra es la que crea en nosotros. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Este es uno de los pilares de lo que es manantiales en el desierto, basarnos en la palabra. Yo les he comentado a las personas que se han acercado cuál es la visión de la iglesia. Es esto: hacer de la iglesia una iglesia bíblica, porque tenemos que volver a la palabra. Muchas veces creemos que somos la autoridad y nosotros somos quien juzgamos la palabra diciendo esto es así, esto era antes, ahora no es así, pero hay cosas que aún tienen vigencia y es necesario que las conozcamos para que podamos honrar a Dios a través de ello. Y hoy me ha llamado mucho la atención porque toda esta semana yo ya sabía de qué iba a predicar desde el lunes, que iba a presentar mi renuncia. El día que el Señor, pues quiero decirle, verdad que sí, los pastores oraron por nosotros, el pastor, los ancianos. Bueno, fuimos con su bendición. De aquí en adelante, pues estaremos en la cuenta del Señor porque es el que nos respalda, ¿verdad? Pero quiero decirles que yo sabía de qué iba a hablar este domingo. Y durante toda esta semana pude ver a través de ciertas situaciones de muchos hermanos que se encuentran en adversidad o con golpes, que era una palabra que tenía que ser para nosotros. Gracias a Dios que hoy estamos aquí para escucharla. Y hoy quiero hablar, y todavía ayer lo comentaba con Luis, y yo solo me reía por dentro porque yo, ¿cómo es el Señor de perfecto? Yo no sabía quiénes iban a venir, ni de qué, quiénes íbamos a necesitar, pero yo quería hablar de esto y yo sé que es del Señor. Esto es una parte del tema porque es muy extenso y nunca lo terminaría uno de entender, pero vamos a empezar hablando sobre la fe. Y quiero que vayan a sus Biblias y encuentren Hebreos capítulo 11, versículo 1. Porque voy a hablar de la fe de un hombre que simbolizó en sí la fe. Muchas personas incluso le llaman hasta el día de hoy el padre de la fe. Seguro que muchos ya saben de quién estamos hablando. Pero vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Antes de iniciar, para entender qué es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Amén. Hebreos 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Sé que todos tenemos que tomar decisiones en la vida. Algunas son más fáciles que otras. Sin embargo, hay algunas que por ser tan difíciles requieren cierto grado de fe en nuestras vidas. Todas las decisiones las hacemos creyendo, si no, no las tomáramos. Pero las decisiones que tomamos para el Señor tienen que ser fundamentalmente fundadas en la fe. Es necesario que creamos, pero tenemos que entender la fe y verla en perspectiva de las personas que la han vivido y la han llevado a prueba hasta su cabalidad. Y esto de que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, debemos de entenderlo claramente. Yo sé que la fe muchas veces es difícil de entender, porque cuando a ti te dicen que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, eso es fe, eso es creer. No miras algo y declaras como que lo has visto. Yo no miré a Cristo crucificado, pero yo creo que lo crucificaron. Creo aún más que Él resucitó al tercer día. No lo miré, yo sé que usted no lo miró, pero usted lo ha creído, por eso está aquí. Yo lo creí, por eso estoy acá. Y si no lo hubiéramos creído, solo Él sabe dónde estaríamos. Pero cuando tomamos decisiones, muchas veces lo hacemos precipitadamente. Y siempre recordaré, yo creo que hace como un año el hermano José Luis me enseñó una de las lecciones de mi vida. Me decía: Ángel, cuando uno toma una decisión, hay 4 principales, decía él, que uno tiene que conocer. Yo sé que Liliana se ríe porque ya lo he dicho muchas veces. Pero hay 4 decisiones para su vida, ¿verdad? Para él esto es una verdad revelada y para mí lo he tomado hasta cierto punto. Yo le decía, hay 4 cosas, me decía él, que son necesarias saber y creer que lo vamos a hacer bien. 4 decisiones. Una de ellas es qué carrera vas a estudiar, porque de eso pues vas a vivir, ¿va? Es una carrera para toda la vida. 2, la mujer con la que se va a casar, porque también va a ser para toda la vida. Yo sé que aquí hay algunos solteros y les voy a dar un consejo: no la busquen bonita, búsquenla que sepa cocinar. Sí, Carlito. ¿Por qué? Porque la belleza se va, pero el hambre nunca se acaba. Así es. Además tiene que ser una mujer virtuosa, ¿verdad? Para que edifique su casa. Y a las mujeres, un hombre de Dios, un siervo que ame al Señor. Si ustedes encuentran una mujer o un hombre que ame a Dios por sobre todas las cosas, tendrán un matrimonio cristocéntrico, que tiene que ser el anhelo de cada corazón de cada cristiano. Ahora también me decía, ¿qué carro es el que vas a comprar? La tercera decisión que tienes que tomar, porque si es un carro muy gastón, no vas a poder mantenerlo, y si es muy malo, que se daña cada rato, entonces también vas a tener que gastar mucho en el taller. Y la cuarta, verdad, que para mí le cambié el orden, era la fe que vas a seguir, porque esta te llevará a la eternidad con Cristo o a la condenación eterna. Y de eso es necesario que comencemos a hablar, la fe. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 2. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Yo sé que la fe es una palabra que solo va con 2 letras, pero hay un significado tan profundo que raras veces entendemos su magnitud y a veces hasta la menospreciamos. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos? Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le habló. Dice que y se fue Abraham como Jehová le dijo,
y Lot, que era su sobrino, fue con él. Y era de Abraham de 75 años cuando salió de la tierra de Harán. 75 años. Esta me lleva a la primera frase del día. La fe no tiene edad, pero necesita ser madura. Muchos de nosotros, creo que si tuviéramos 75 años, ya estaríamos pensando en qué le vamos a dejar al nieto, dónde voy a pasar mis últimos años, qué sueño tal vez pueda alcanzar en este tiempo. A los 75 años muchos ya están por colgar los zapatos, ¿verdad? En aquellos tiempos todavía vivían muchos años más, gracias a Dios. Pero a los 75 años que tenía Abraham, dice que hizo como escuchó a Dios decir. Dios le dijo a Abraham: vete de tu casa, vete de tu parentela a la tierra donde yo te voy a llevar. Y yo siempre le he dicho, y se lo he dicho a Ever y se lo he dicho a otras personas, Abraham creyó, pero si no hubiera creído, Dios hubiera levantado a otro, porque nadie es una superestrella para el Señor, nadie. Si usted no quiere trabajar, si yo no quiero trabajar, para Dios no es problema. El que pierde soy yo. El galardón que lo pierde soy yo. Porque la obra del Señor no va a parar porque uno no se levante. El Señor sabe a quién va a llamar. Y sabía a quién iba a llamar. Llamó a Abraham porque Él desde la eternidad lo predestinó para que fuera el padre de la fe. Así que la fe no tiene edad, pero necesita ser madura. Tenemos aquí dos jóvenes que tienen 17 años y creo que Carlitos tiene como unos 12. Tan jóvenes y le están sirviendo al Señor. Y yo sé que no lo hacen para que los miren, porque si fuera para que los miráramos, ya el Señor los hubiera bajado. Realmente lo hacen por servirle al Señor y lo hacen con un corazón dispuesto. Y eso es lo que el Señor mira. La fe no tiene edad. Un muchacho como Timoteo, que lo encontramos en la Biblia, tenía alrededor de 16 años cuando empezó a servir con Pablo. 16 años. 16 años. Y le dijo: sé ejemplo en conducta, en fe, y empieza a hablar varias cosas, son 5 puntos. Sé ejemplo, incluso para los ancianos, porque la fe no tiene edad, solo necesita madurez. Así lo mismo pasa con los ancianos. Hay gente que dice que yo llegué al Señor a los 60, 50. Pues el resto de los años que estés en vida, sírvele a Dios. Ya que no le serviste en tu juventud, sírvele en la vejez. Porque el Señor necesita, quiere que nosotros le honremos. Y si no lo hacemos nosotros, Él levantará a otro. Ahora quiero que vayamos a Génesis capítulo 12, versículo 14 al 20. Abraham a los 75 años, como les digo, muchos pensaron en terminar ya, ¿verdad? ¿Dónde iban a echar su último sueñito? Él, sin embargo, comenzó su aventura. Génesis capítulo 12, versículo 14 al 20. Amén, ¿lo tenemos? Ok. Génesis 12, 14 al 20. Vamos a ver, por ejemplo, que aunque Abraham creyó, no de inicio era una fe madura. Esto nos va a dar algo que entender. Génesis capítulo 12, versículo 14 al 20. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Está refiriéndose a Sarai, en ese momento se llamaba Sarai. También le vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervas, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla a mí por mujer? Ahora pues, he aquí,
tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. Abraham la presentó como mujer, como hermana a su mujer. Si ustedes leen el capítulo lo van a entender, es muy largo para leerlo todo, pero realmente tenía miedo. Me van a matar, decía. Por causa tuya, mujer. Pero les digo, no la busquen tan bonitas, mejor busquen las que cocinen bien. Me van a matar por tu culpa, les digo. Vamos a decir que tú eres mi hermana y así conseguir el favor. Casi mente ¿qué les da la impresión ahí? Casi mente que la ofreció, ¿verdad? Ahora le hizo bien a Abraham, increíblemente le generó riqueza, porque al final eran muchas las posesiones. Dice que le dieron asnas. Así comenzó la riqueza de Abraham. Lamentablemente comenzó mal. Entonces, esto fue porque no tenía madurez. Más adelante, y me voy a ir un poco hacia adelante y después nos vamos a retroceder un momento, está en Génesis 16, 3 y 4. Génesis capítulo 16, versículos 3 y 4. Génesis capítulo 16, versículos 3 y 4. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva, la egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Había una promesa de Dios hacia Abraham, pero como no tenía la madurez y en ese momento no había desarrollado la paciencia necesaria, tomaron, digamos que la promesa a su manera y hicieron, cuando se dice que conoció, quiere decir que tuvieron intimidad Agar y Abraham, y juntos pues engendraron al que se llamaría después Ismael. Pero esto no era el orden de Dios. Así que esto nos lleva a otra verdad, que la fe, cuando nos falta, nos expone a decisiones carnales. Cuando nosotros actuamos en la carne es porque nos ha faltado fe. ¿Cuántas personas dicen, me quiero casar con este, me quiero casar con este, me quiero casar con este, me quiero casar? Y Dios le dice, no es tu tiempo, no es tu esposo, me quiero casar con este, me quiero casar con este. Y se casó. Y al final fracasó. O al revés, viene el hombre y dice que está bonita, tiene 90, 60, 90 de cuerpo, es rubia, ojos azules, tiene billete y se casó y después le fue infiel. O no puede cocinar. No, yo sé que se ríen, pero yo sé que no hay nada como un plato bien servido de comida por la patrona. Arroz chino, a comer arroz chino. Por eso es que la fe, cuando nos hace falta la fe, nos exponemos a actuar en la carne. No solo en eso, en muchas decisiones. Si le dice el Señor, te voy a levantar porque quiero que seas músico, yo que hay varios músicos. No, es que no quiero estudiar música, pero te gusta y tienes afinidad, no le quieres servir al Señor, quien se lo está perdiendo es uno. El Señor no se lo pierde, el galardón es para el Señor. Entonces la fe radica en eso, en ver las cosas que no son como si fuesen, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando nos hace falta fe, entonces actuamos en la carne. Y cuando actuamos en la carne, seguro que 9 de cada 10 vamos a fracasar. Me iría más, a 99 de cada 100. Vayamos a Génesis 13, 1, 4. No los quiero cansar, pero como este es el tema de la iglesia, palabra, palabra y palabra. Génesis 13, versículo 1 al 4. Miren, cuando nos falta la fe, buscamos soluciones carnales para problemas espirituales. Eso no es así. No podemos mezclar las cosas. Así como los problemas espirituales que puedan haber en nuestra vida solo se pueden solucionar mediante acciones espirituales, oración, ayuno, búsqueda de Dios a través de su palabra. No se complique. Ok, lo tenemos Génesis 13, 1, 4. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Bet-el y Jai.
al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Y eso nos lleva a otra verdad de la fe. La fe te hace agradecido. La fe te hace agradecido. Ayer comentaba con Luis y hablábamos sobre estas cosas, ¿verdad? Y él decía, claro, dice, uno cuando da, tiene que dar lo que uno considere, lo que el Señor le pone en tu corazón. Pero más allá de dar, porque siempre que decimos dar, nos imaginamos billete. No, Señor, no se refiere solo a eso. Porque cuando Abraham levantó el altar y adoró, no fue que llegó allá con los lingotes de oro, con las piedras preciosas. Bueno, ellos mataban un cordero y cosas por ahí, pero alababa el nombre de Dios. Me gustaba que durante la alabanza y la adoración decía, Kevin, enamoremos al Señor. Yo sé que algunos piden enamorar al Señor. ¿Sí? Vamos a enamorar. Claro, exáltelo, alábelo. Dígale cuán grande y cuán santo es. Muchas veces nuestras oraciones solo van enfocadas a, dame Señor, dame esto, dame lo otro, ocupo aquí, ocupo allá. Dios sabe que lo ocupamos. Pero ¿por qué no ocupamos un tiempo específico para darle las gracias a Dios? Gracias Dios por los frijolitos. Yo sé que con la comida, solo con la comida hablo yo, ¿verdad? Gracias Señor por el techo, Señor. Se está medio cayendo la teja, pero gracias Señor porque ahí va. Señor, gracias porque me has dado un día más de vida. Les decía, la Biblia dice, anunciaré de mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Eso encierra una verdad. La verdad es que tenemos que vivir en adoración todo el día. Y adorar a Dios no significa solamente tocar un instrumento, cantarle. No, adorar a Dios significa vivir conforme a la santidad. Eso es vivir para el Señor. Decir que cuando tenemos la oportunidad de pecar, decir, no, yo no voy a pecar porque el Señor es mi Redentor. Él pagó un precio muy alto por mí, yo no voy a pecar deliberadamente. Eso es adorar a Dios. Eso es servirle en espíritu y en verdad también. Entendamos, Abraham venía y se presentaba delante de su Creador. Recordemos que en aquellos tiempos no era como ahora. Ahora tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre. Pero es necesario que nos presentamos con fe. ¿Se acuerdan de la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel? Mucha gente especula de muchas cosas. ¿Por qué recibió a Abel y por qué no recibió a Caín? Y fue la actitud. Abel lo hizo con fe, Caín lo hizo por compromiso. Y de la misma manera en nuestras vidas, si venimos a adorar a Dios, no lo hagamos por compromiso. Si usted le va a dar una ofrenda al Señor de alabanza o monetaria o lo que quiera, no lo haga por compromiso. Yo se lo digo, a Dios le va a aborrecer. Hágalo con fe, aunque esté golpeado, aunque esté lastimado, aunque se sienta triste, venga delante del Señor, preséntese en su casa, levante un altar de adoración en su hogar, levante sus manos al Señor y dígale, Señor, me rindo a ti, tal como soy, tal como estoy. ¿O quién está perfecto? ¿Quién es santo, perfecto, inmaculado? Aquí en este lugar nadie. Si los que hemos venido al Señor hemos venido porque hemos estado destruidos, derribados, contaminados con el mundo, porque todos somos pecadores. No hay ni aún uno, ni hay ni un bueno en la tierra. Ni uno solo. Y si somos aceptos ante Dios, es solamente a través de Cristo. Solamente a través de Él. Y llegamos a Cristo por la fe. Por eso les digo, la fe es uno de los misterios que está al alcance de todos, pero muchas personas no le dan la importancia que se merece. Y vivimos la vida cuestionándonos, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Deja de quejarte, levanta tus manos, alaba al Señor, Él vive, tu Redentor vive. Ha valido la pena, vale la pena. No es que te estás engañando solo, no. Es que la fe me dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué tengo que preocuparme yo por las cosas materiales? Voy a hacer mi parte, pero el resto lo va a hacer el Señor. Yo voy a honrar que estas cosas no me quiten adorar a mi Dios, porque la fe, eso es, la fe crea en ti convicción y te hace ser agradecido.
La fe es la que nos permite a nosotros acercarnos a Dios acepto, porque aquel, dice, que invoca a Dios tiene que creer que le hay, porque Él es galardonador de los que creen en su nombre. Esa es la única manera que nos podemos presentar delante de Dios, a través de Cristo. Vámonos a Génesis 14, 16. Miren que me gustaba mucho, antes de pasar esa lectura, cuando leemos y vemos que Abraham era inmensamente rico, ¿verdad? Muchas personas decimos a veces, si yo tuviera dinero, fuera más agradecido con Dios. Oh, claro, ese como no va a levantar las manos, y le decían a Job, ¿cómo no te va a alabar? Le dijo Satanás mismo al Padre, ¿verdad? ¿Cómo no te va a alabar Job si tú lo has hecho más próspero que todas las personas del mundo, de la tierra? Y es hermosa la historia de Job cuando tú miras a Job, que durante todos esos 42 capítulos, todo el mundo, la mujer, los amigos, se levantaron contra él, y el hombre dice, hey, calmémonos. Te imagino que hasta rascando, porque dice que hasta tuvo una sarna, una lepra, y dijo, recibiré de Dios el bien y no el mal. Le dijo la mujer, maldice a tu Dios y muérete. Oigan, qué palabra. ¿Qué hizo Dios? Lindo el Señor. Le dio una mejor esposa. Después sí, se la dio. Dios le utilizó esa experiencia para barrer con todo aquello que era inmundo delante del Señor. Por eso yo siempre he creído, bueno, no siempre, hace muy poco tiempo, porque estas cosas las voy conociendo ahora, pero siempre he creído que aunque el diablo es diablo, sigue siendo el diablo de Dios. O sea, que no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Y si Dios nos guarda a nosotros, y si estamos guardados en el hueco de su mano, porque tenemos miedo, porque dudamos. Tenemos que creer. Nos es necesario creer, nos es necesario tener fe. Bueno, vamos a Génesis 14, 14 y 16. Dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, estamos hablando de Lot, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos la noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, a sus bienes, y a las mujeres, y demás gentes. Miren, había habido una situación en la cual habían llegado unos bandidos, ¿verdad? Y se habían atacado Sodoma, Gomorra, y como Lot se había ido para esos lugares, también lo apresaron con todas las posesiones que él tenía. Pero oyendo a Abraham que había pasado eso a su familiar, por amarlo mucho, dice que él armó a sus criados. No es que armó a los soldados, no, a sus criados. Ciertamente debe haber creído, porque si no, no se va con criados a atacar un montón de bandidos. Son cosas que quedan implícitas. Y esto nos lleva a otra verdad. La fe nos convierte en conquistadores. Hay una expresión muy hermosa que encontramos allá en Primera de Juan. Dice, y esta es la fe que vence al mundo. Nuestra fe. Esa fe que cuando usted le dice, hey, vos si sos anticuado, vos si sos mero raro, ¿cómo es eso que vos vas a ir a la iglesia y no vas a ir a la disco? ¿Cómo es eso de que vos te vas a ir a tocar la batería donde Ángel y no vas a quedarte viendo Salvador narrarla? ¿Cómo es eso de que vos vas a venir y vas a ir a, qué sé yo, a lavar en la tarde y no vamos a ir a jugar a la canchita? ¿Cómo es eso de que vos decís que tenés que estudiar la Biblia y no querés pasar tiempo con tus amigos, qué sé yo, en Facebook, en Twitter? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Bonito fuera que nos paráramos. Yo le hablo más que todo al joven, ¿verdad? En esta parte yo sé que son bien borbandeados en esto. Pero sería bueno que dijeran, es que yo tengo que ir a adorar al Señor, tengo que ir a adorar al Rey. Él paga un precio muy alto por cada uno de nosotros. Vale la pena y Él es digno. Él es digno de que le demos nuestro tiempo. Pero
Pero la fe nos convierte en conquistadores. Porque solamente estamos en una guerra todo el tiempo. Todo el tiempo hay una vocecita. Yo sé que muchos han visto esa caricatura donde está el bueno y el malo, ¿eh? Y siempre le dice el malo, siempre es el que habla más. Mira, hace lo malo, mira, hombre. Al chavalo le dice, mira qué guapa está la mujer, volteala a ver, se te va. Y el bueno le dice, no. ¿Verdad? Cuando sí es cierto. Yo sé que así es. Muchos disimulan, ¿va? Se van a reír, porque yo sé que disimulan. Pero así es. Cuando pasa una mujer que de repente va bien exótica, le vamos a poner el término, y somos hombres, yo le digo a mi esposa y yo lo digo a la gente, nosotros estuvimos yendo al gimnasio, no, yo estaba muñeco, ¿eh? Pero me engordé porque iba a ir al gimnasio, yo muñeco redondo, ¿eh? Íbamos con mi esposa al gimnasio, estuvimos yendo al gimnasio en las mañanas, pero yo le decía, si vos no vas conmigo, yo no voy a ir. ¿Y por qué no vas a ir? ¿Qué culpa padrino? No es eso. Es que mira, la mera verdad, le digo, es que iban un montón de mujeres, iban bien sexosas. Y es la verdad, ¿para qué le iba a mentir? Digo, entonces van ellos, van con sus cosas, y yo puedo estar muy consagrado al Señor, pero si ese día no eres suficiente, me voy a la balacera, como dice el hermano Ever. Esto es así, ¿para qué nos vamos a engañar si que somos de carne y hueso? Entonces, ¿qué pasa? Si vivimos consagrados para Dios, tenemos que buscar agradarles. Entonces, siempre va a estar la vocecita de mirarla. Yo imagino que en la mujer debe ser diferente, ¿va? En la mujer debe ser, mira que tiene tienda de zapatos, mira que tiene tienda de zapatos, ¿verdad? Pero la otra voz nos tiene que decir, espera el tiempo del Señor. La otra voz nos tiene que decir, no, porque dice la Biblia que todo aquel que mira a una mujer con ojos de deseo ya fornicó con ella, aunque no la haya tocado. ¿Verdad? Entonces tenemos que entender las verdades de Dios a través de su palabra, y la fe tiene que ser sencilla y simple como la de un niño que cree las verdades de Dios pero madura con el tiempo. Abraham tuvo que, siendo padre de la fe, no es que fue el padre de la fe de un día para otro, le llevó muchos años. Muchos de nosotros solo tenemos 5 semanas, un mes en una iglesia, ya queremos conquistar el mundo. Ya queremos ir, está bien que tengamos pasión por las almas, está bien que tengamos deseo por las personas, por llevarlas a los pies de Cristo, pero preocupémonos más por ser antes que por hacer. Preocupémonos más por aprender antes que por enseñar. ¿Sabían ustedes que al que enseña le va a hacer pasar todavía una vara de medir más alta? Alguien me dijo, te has metido en camisa de 11 varas, me dijo. Sí, me metí desde el día que me hice cristiano, digo yo, pero ahora sí yo sé que la cosa es más seria. Ahora Dios me va a demandar más. Y lo hará con cada uno cuando se vaya comprometiendo. Porque hoy por hoy, yo sé que muchos que hemos caminado en la fe, no somos hoy lo que éramos hace un año. Hemos crecido. Aquello que antes nos deleitaba, ya lo hemos conquistado, ya lo hemos movido a otro lugar. Lo que antes nos apasionaba por el mundo, que no le agradaba a Dios, ahora nos ha desencantado el Señor de eso. Porque Dios es el que pone en nosotros, el que crea en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Y dice Génesis capítulo 15, 3 al 6, ya casi vamos. Génesis 15, versículo 3 al 6. Vamos aquí a la promesa, ¿verdad? Dice, dijo también Abraham, mira, está hablando con Dios el Señor. Dice, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice, ¿qué dice el versículo 6? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La fe produce en nuestras vidas esperanza. Y esperanza que lleva a la justicia. La fe produce esperanza. Ya vimos un poquito más atrás cómo ellos escucharon esa promesa, pero no esperaron en el tiempo de Dios, porque
pasaban los días, pasaban los meses, pasaban los años y no llegaba. Y no llegaba. Yo sé que aquí, yo recuerdo que yo le preguntaba a una persona, a varias personas, me dije, las voy a preguntar aquí porque yo sé que hay un montón de solteros aquí. Alabamos su nombre, ¿va? Bueno, matrimonio. Y les quería preguntar esto. ¿Por qué si ustedes creen que Dios escoge nuestra pareja, con quién nos vamos a casar? Levánteme la mano los que creen que Dios escoge las personas con las que nos vamos a casar. Ok. Ahora bajen la mano. Ahora, si Dios escoge la persona con la que nos vamos a casar, ¿por qué tenemos 1, 2 o más novios o novias en el camino? Alguien que me diga, ¿por qué creen que tenemos más de una relación sentimental hasta antes de casarnos? No sabemos esperarnos. A ver. Miren, a mí eso me llamó mucho la atención, porque uno cuando va a Proverbios 13, 16, habla de estas cosas, que Dios te apartará de la mujer extraña. Lo mismo debe ser con la misma aplicación con la mujer. Dios te apartará del hombre que no es el tuyo, porque llega a ser una relación que te lleva a problemas. Es normal que nosotros no esperemos, es normal. Yo puedo decir, yo miro a Abraham y digo, bueno, yo he visto muchas cosas de parte de Dios, de haber dicho a Abraham, pero vino Sarai, que la mujer influye mucho en el hombre, y le dijo, no, acércate a la mujer, a la sierva, de haber sido una mujer muy guapa, ¿va? Y no dice ni que él renegó, ni que él se opuso, no dice que entonces le pareció bien y fue, ¿va? Le pareció bien. Le pareció bien, no dice. Tenía permiso, ¿va? Tenía permiso, ¿verdad? Pero ¿qué pasó después de eso? Y después de eso, ¿qué pasó? Dice que ya la sierva miraba mal a la esposa. Malas decisiones. Ahora ya han pasado muchos años, han pasado alrededor de 10 años, 14 años me parece. Y dice que cuando escucha a Dios, dice, mira que voy a heredar un siervo. Dice, todavía no había nacido Ismael, fueron 10 años aproximadamente antes. Y le dice, le creyó, dice, en ese momento le creyó, ¿verdad? Pero más adelante flaqueó, se descuidó. A todos le puede pasar. A mí me ha pasado, en algún momento la fe nos flaquea porque no nos preparamos lo suficiente, porque no nos presentamos delante de Él en la mañana o en el día a adorarle, a decir, Señor, aquí estoy, confío en ti, haz tu voluntad. Génesis 22, 9 al 12, ya casi terminamos. Miren, esto es solamente parte de la introducción, porque la verdad que los temas los iremos desarrollando los domingos, ¿verdad? Porque la fe es un tema muy extenso. El próximo domingo veremos la aplicación de la fe en nuestros tiempos. Pero Génesis 22, 9, 12. Y cuando llegaron al lugar de Dios, que Dios les había dicho, porque Dios les mandó a sacrificar a Isaac, su único hijo, ya había nacido Isaac, y Dios lo mandó a sacrificarlo. Dice que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. ¿Qué le dijo? Abraham, ¿qué? Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo o tu hijo único. Y esto es trascendental. Esta es la última prueba de fe. Abraham amaba a su hijo. Posiblemente era lo más valioso en ese momento, junto a su esposa. Había esperado muchos años, tenía 100 años cuando nació a Isaac, ya habían pasado 25 años, más los años que tenía él, que eran como 12 años, me parece, 14, más o menos así como este estaba. Lo llevamos, vamos a ver, sí, no estaba más o menos de esa medida, ¿verdad? Lo llevaron al altar, lo pusieron y lo iban a sacrificar. Y en ese momento él lo iba a sacrificar. Sabía él que el mismo Dios que se lo había dado lo podía resucitar.
pero fue duro. Durante 3 días que duró el camino, yo imagino a Abraham buscando la dirección de Dios, pero sin embargo creyó y fue y estuvo dispuesto, y cuando iba a pasar lo detuvo el ángel de Dios. Y esto nos lleva a esta verdad, que cuando tenemos fe, Dios se convierte en el centro de nuestras vidas. No hay nada más alejado de Él, nada más. Él es el centro, Él es el alfa, Él es el omega, el principio y el fin. La fe crea en nosotros esa disposición de buscarlo y vivir para Él. La fe hace que nosotros le reconozcamos como Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y para tener fe, esto es lo más maravilloso, no es que nosotros la desarrollamos, el Señor nos la otorga. Si ustedes van a Efesios 2:8, se van a dar cuenta de que somos salvos por gracia. Esto mediante la fe. Y dice, no de nosotros, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie es tan bueno como para merecer el cielo. Muchas obras sociales podríamos hacer, pero eso no es suficiente. Para Dios es necesario que creamos. Y esto es importante, porque si Dios ha llegado a ser el centro de tu vida, es porque la misma fe te llevó a Jesús. Porque dice la Biblia que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que no cree, que ya se condenó, porque no creyó en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, es necesario que entendamos que la fe, cuando está en nuestras vidas, cuando madura, porque esto es cuando madura, no fue al principio, fue 25, 35 años después de que salió de la tierra de Aram. Cuando pasaron 35 años, llegó a la madurez tal que estaba dispuesto a dar a su propio hijo. La prueba máxima de fe. Y esto es solo un espejismo de lo que pasó en el Calvario. Una sombra de lo que sucedió miles de años, muchos años después. Pero esa fe nos lleva a Jesús. Y como nos lleva a Jesús, nos lleva a la salvación. Y cuando la fe nos salva, y cuando la fe se desarrolla y crece y madura, forma en cada uno de nosotros algo que esta semana ha estado en el corazón de muchos. Algo que yo decía, Señor, esta semana esta palabra tiene que ser, porque esta palabra tiene que resonar en nuestras mentes todo el tiempo. Porque cuando Cristo nos salva, cuando Él pone la fe en nosotros, cuando Él forma en nosotros, lo que forma es carácter. No hay un cristiano verdadero que no tenga carácter. Tiene que tener carácter. La Biblia dice que tú sí seas sí, que tú no seas no. Todo lo que viene después, dice el versículo, puede ser añadidura del diablo. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Carácter. Cuando llegamos a tener madurez espiritual es cuando tenemos carácter. Cuando usted mira a una persona, a un cristiano que viene nuevo en la fe, es hasta entendible que a veces como que, es que fíjate que estoy triste o estoy desanimado, no conoce a Dios. ¿Cómo desarrollamos el carácter? Si nos vamos a la vida de Abraham, nos vamos a dar cuenta que a través de todos estos años hubo palabra en su vida, porque hubo promesas de parte de Dios hablándole directamente, y hubo pruebas. Hubo pruebas. Porque la prueba produce en nosotros paciencia. Y esta paciencia genera carácter. Pero todo va de la mano. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Ya lo dijimos al principio. ¿Y el oír qué? Yo les puedo hablar muy bonito aquí a Vidal. Les puedo contar hasta mi testimonio. Y le puedo decir, mira, que yo era el marero más loco de Estados Unidos, porque aquí son bien calmados. Era el más loco y todo. Y eso de repente le puede tocar sus emociones, pero no va a cambiar su vida. Y ese es un problema que hoy tenemos en nuestros corazones. A veces creemos que por experiencias o por buenos dichos o frases célebres la gente va a convertir. Eso es una gran mentira del diablo. Nos convertimos
Porque creemos, y no creemos porque nosotros queremos necesariamente, y no porque el Señor lo pone en nosotros, y lo hace a través de su palabra. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio y de verdad a través de su palabra. Hoy hemos escuchado cómo Abraham caminó durante más de 35 años, anduvo y vio a sus hijos. Bueno, a Ismael, ¿verdad? Incluso lo miró partir, ¿verdad? Pero a Isaac lo miró crecer. Pero porque creyó y le fue contado por justicia. Porque maduró a tal punto que cuando estuvo listo, pudo ver que Dios era el centro de su vida y era suficiente. Tenemos que procurar esa fe. Tenemos que procurar madurar, y solo lo vamos a lograr con la palabra y con las pruebas que nos vengan por delante. Así que cuando haya una adversidad en su vida, usted diga, esto no es nada comparado con lo que otros hombres de la fe han hecho. Ustedes se pueden ver en Hebreos que tenemos una gran nube de testigos. Hombres que fueron probados y que pasaron grandes adversidades en su vida, pero que nunca se rindieron, nunca dejaron de creer. Yo le contaba a alguien que Pablo, cuando murió, Pablo, el apóstol de los gentiles, cuando murió, estuvo encerrado era una cárcel que era como un hueco de alrededor de 5 metros cuadrados, en los cuales metían hasta 40 presos. Era un agujero en el cual, digamos que esta es la estatura, solo podía pasar el cuerpo de una persona. Los metían como quien fuera una letrina, y ahí comían, y ahí defecaban, y ahí hacían todo. Y sin embargo la fe de ese hombre trastornó la historia, porque las personas se acercaban al agujero a escuchar a Pablo hablar. Esa es la fe que necesitamos, no una fe blanda, no una fe que diga hoy sí, mañana no, es que no me gusta, es que no quiero. No, Cristo murió por nosotros. Acerquémonos a Él. Digámosle, Padre, no puedo, me faltan fuerzas, pero vengo aquí, levanto mis manos, confío en ti, transfórmame. Es que yo no cambio porque es que yo no sé. No cambia porque no has creído. Si yo no cambio, no le puedo echar la culpa a los medios, le tengo que echar la culpa a mí, porque no he creído, y no he creído porque no lo he buscado, y no lo he buscado porque no lo he conocido. Si lo conociera, si conociéramos al Dios vivo, nunca nos alejaríamos de Él. Cuando entendiéramos, Cristo murió en la cruz, Dios murió, Dios mismo se hizo hombre para morir por mí. Yo no podía ser salvo, no hay uno bueno en la tierra. Y entender eso, si pudiéramos tan solo vislumbrar un poco del misterio, si tan solo entendiéramos un poquito y dijéramos, Dios, creo. Pablo estuvo ahí en un agujero, escribiéndole a Timoteo, diciéndole allá en 2 Timoteo 4:7, he acabado la carrera. ¿Qué palabra es esa? ¿Qué palabra? Timoteo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando cerremos nuestros ojos por última vez, ¿qué podemos decir? Gracias, Dios, porque en mi imperfección me llamaste y terminé la carrera lo mejor que pude. Gracias porque seguí. Gracias porque me acompañaste. Gracias, Señor. Como decía Kevin, qué palabra esa. Esto es solo un ensayo. Yo quiero estar allá, yo quiero estar en la eternidad, yo quiero mirar ese mar de cristal, esas calles de oro, yo quiero ver al Mesías, yo quiero ver a Jesús, yo quiero decirle gracias porque he creído. Y aunque yo no te voy a convencer, quien te va a convencer es el Espíritu Santo. Él es el único que va a crear en cada uno de nosotros madurez. Y no nos va a llevar un día o dos, nos van a llevar años y nos va a llevar pruebas, pero tenemos que conocerlo a Él, tenemos que creer. Hoy más que nunca tenemos que creer.
Para terminar, quiero decirles algo. Este lunes, cuando yo presenté mi renuncia, las dudas quisieron invadir nuestros corazones. ¿Funcionará? ¿Nos respaldará Dios? ¿Estará ahí el Señor? Fiel es el que llamó. Eso es lo que creo. Lo que escuchen fuera de estas paredes será lo que la gente quiera decir. Él prometió estar donde 2 o 3 se reunieran en su nombre. Y si puedes creer, al que cree, todo lo que Dios ha destinado para nosotros es posible. Levantémonos, vamos a orar. Amado Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por la palabra. Te damos gracias, Señor, porque somos tan imperfectos. Te damos gracias, Señor, porque muchas veces nos ha fallado la fe. Gracias, Padre, porque a través de Cristo, oh Dios, a través de esa fe que has puesto en nosotros, podemos acercarnos a ti, porque sin fe es imposible agradarte, oh Dios. Crea en nosotros, oh Dios, una fe madura. Ayúdanos a verte en la adversidad, a conocerte a través de tu palabra. Ayúdanos a vivir para ti, que seas el centro de nuestras vidas, tal cual somos, oh Dios, con debilidades, con necesidades, oh Dios, que no miremos al hombre, sino que te miremos a ti. Padre, yo te pido por cada persona que vino hoy, para que lleven esta palabra en sus corazones. Oh Espíritu de Dios, que sea un rema en sus vidas, que compartan en sus iglesias, que compartan en sus barrios, que compartan con sus amigos, que puedan decirle al mundo: hoy más que nunca es necesario creer. Hoy más que nunca necesitamos fe. Aumentanos, oh Dios, la fe y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, transfórmanos. No importa cómo está el corazón, transfórmanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate en cada hermano. Que podamos, Señor, compartir tu palabra. Y fórmanos y respáldanos. Porque más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Amén.